Generalmente, todos nosotros en un determinado momento hemos escrito una carta, ¿verdad que sí? Una carta, sobre todo cuando estamos tan lejos de nuestros países de origen. Todos hemos escrito esa carta con buenas o malas noticias. Aquel que dejó a su novia en su país de origen y le escribe desde lejanas tierras donde le expresa a su amor que la ama, que la quiere y que no la puede olvidar. Pero luego escribe otra carta donde le dice lo mismo: te amo, pero ya no te amo como antes. Y le escribe una tercera y dice: es que ya no te amo. Otro escribe una carta para expresarle a su papá, a su mamá: papá, mamá, estoy muy triste, me siento triste porque estoy lejos y quisiera estar con ustedes en este momento tan difícil por el que están atravesando. O simplemente escribimos una carta para decirle a los amigos: estoy pasándola bien, estoy contento, ojalá pudiese tenerle entre nosotros acá. Y así expresamos por medio de una carta a un compañero, a una persona, nuestros sentimientos, lo que estamos atravesando, lo que estamos viviendo. ¿Verdad que sí? Nos gustaría escribir una carta con cosas bonitas, pero no siempre esas cartas están llenas de sentimientos hermosos, sino de sentimientos tristes. En ella expresamos nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, alegrías y triunfos. Se cuenta que cuando la guerra civil en España, en el año de 1936 a 1939, que fue que, si no me equivoco, finalizó la guerra civil en España, se encontraron prácticamente 70 años después algunas cartas de jóvenes que estaban en la guerra civil peleando, tanto en el bando republicano como en el bando no republicano. Cartas escritas por un joven que decía: mamá, quizás será la última vez que te escriba, no sé si esta carta llegará a tus manos. Y no fue sino 70 años después que encontraron esta carta escrita por este joven. Y lo más triste es que él murió en el campo y nunca se supo más nada de él. Son cartas que expresan un sentimiento, expresan una sensación. Pero sobre todo, en ella expresamos lo que somos, nuestro carácter, sean estos buenos o malos. Una carta representa nuestra vida por dentro y por fuera. Y cuando se escribe una carta, realmente ahí lo que estamos insertando, estamos expresando, es lo que somos. Es lo que somos. Es lo que realmente hay, existe en el corazón de una persona. Tanto puede ser amor, como puede ser rabia, impotencia. Eso habla de lo que somos, de lo que yo vivo, lo que yo viví, lo que vivo y lo que voy a vivir en una carta. El apóstol Pablo aborda este tema en 2 de Corintios capítulo 3, y él plantea una reflexión que me gustaría con brevedad meridiana plasmar en esta mañana. 2 de Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo habla acerca de carta. Y él dice en el verso 1 de 2 de Corintios capítulo 3 lo siguiente. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas
sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El apóstol Pablo nos habla de que nosotros somos cartas vivas, cartas abiertas, cartas vivas, cartas abiertas. Y aquí el apóstol Pablo no le está expresando este sentimiento que viene directamente de Dios, como una revelación divina a incrédulos, sino que le está hablando a cristianos, creyentes, personas que han conocido de Dios, que temen a Dios. Le está escribiendo a la iglesia de Corinto, que son cartas. Y el apóstol Pablo aborda este tema, y yo quisiera presentar brevemente tres, si se puede utilizar el término, tres enseñanzas profundas que debemos nosotros aplicar en nuestra propia vida. Lo primero que el apóstol Pablo habla es que como cartas vivas somos cartas de testimonio. En el verso 2, prácticamente al final del texto dice conocidas, cartas conocidas, carta de testimonio. Como carta viva de Dios al mundo, debe ser dada a conocer. Esto implica y significa que cada creyente tiene que darse a conocer. Él lo dice: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas, conocidas. Esto habla, hermano, precisamente de que nosotros, como creyentes, como cristianos, tenemos que darnos a conocer al mundo y decirle al mundo quiénes somos. Mucha gente se llama cristiano, se dice ser cristiano, pero sus frutos, sus gestos, su manera de conducirse dice todo lo contrario. Su propia conducta le juzga, su propia conducta lo confronta. Y son los hombres quienes tienen que señalar dicha conducta. El apóstol Pablo dice que somos cartas vivas, pero esas cartas tienen que dar testimonio. Testimonio de Dios. Testimonio de que Él es real. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos para decirle a los que viven en este mundo que Jesucristo es Señor. Y la mejor manera de decirles que necesitan de Dios y que Jesucristo es la solución para sus problemas es a través de un testimonio vivo. Es a través, hermano mío, de la manifestación de Dios. Pero ese amor tiene que manifestarse, tiene que ser conocido. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Vosotros sois cartas vivas, cartas abiertas al mundo. Hermano, no se salga de lo que le acabo de decir, de este pensamiento. Usted y yo somos cartas y el mundo nos observa. Así es. Y esas cartas se tienen que dar a conocer. Qué tristeza aquel joven que escribió aquella carta. 70 años después, cuando esa carta fue encontrada, donde él expresa en dicha carta a sus padres que quizás nunca más van a verle. Y así fue. Nunca recuperaron su cuerpo, nunca se supo de él. Lo único que se sabe es que él decía en su carta: papá, mamá, les amo. Qué pena que nunca se los pudo decir. Nunca llegó esa noticia a ellos, porque los padres murieron y nunca tampoco supieron nada.
Qué pena que muchos de nosotros que nos decimos ser cristianos no podemos reflejar el amor de Dios. No podemos decirle al mundo que Dios les ama y que hay esperanza. No con palabras simplemente, sino con hechos. Con hechos. Cada creyente tiene que darse a conocer. Cada creyente. Usted no tiene que andar hablando a los cuatro vientos y gritando: yo soy cristiano evangélico. Yo vengo de la iglesia del lugar secreto. Yo soy pentecostal. Yo soy pentecostal de la cabeza a los pies. No tiene que andar hablando que usted tiene tantos años de estar en los caminos. Eso no se dice, eso se demuestra. Por eso somos cartas. Las cartas por sí solas no hablan si no las damos a conocer. Y cuando las damos a conocer, ellas entonces comienzan a expresar la esencia de ella misma. El verdadero cristiano no lo habla, lo demuestra. El hablarlo, el que no lo hable no significa que no tengamos que hablarlo, pero tenemos que mostrarlo, tenemos que demostrarlo. Perdónenme, estoy con una tosecita que me está molestando. Vamos a tratar, es cuando me emociono. Nuestra vida como carta que será leída detenidamente por los hombres tiene que ser transparente, sin ambigüedades. Recuerde que usted es carta viva y la gente lo va a leer. Por eso es que yo le he dicho aquí a los hermanos del grupo de alabanza, a los que trabajan en la administración, con el consejo, y se los he dicho a todos en términos general: tengan mucho cuidado cómo se conduce allá afuera, porque la gente le mira. La gente le mira porque usted es una carta abierta. Y como carta la gente le va a leer. Por eso tenemos que ser, hermanos, transparentes. Ahora la pregunta sería: ¿qué tipo de carta es usted? ¿Qué hay escrito en usted? Lo que hay escrito en usted la gente lo va a leer. En la vida cristiana no consiste en palabras, sino en hechos, hechos poderosos. Y el hecho más poderoso es nuestro propio testimonio. Que la gente pueda decir: mira, tú podrás decir cualquier cosa de él o de ella, pero una cosa sí es cierta: es una persona transparente. Es una persona que no está dispuesta o dispuesto a meter la mano en el fuego. No estoy de acuerdo con lo que él habla, con lo que él predica, pero lo que me gusta es que lo que predica lo vive, aunque yo no esté de acuerdo. Mire, hay gente, hermanos, como los comunistas, los hindustanes, los budistas, los islámicos, los judíos, los testigos de Genoveva, los adventistas, y todas aquellas religiones con tendencia sectaria. No hablo de los judíos. Tienen algo en común, y es que si es necesario dar la vida por lo que creen, lo hacen. Lo hacen. Y aunque yo no estoy de acuerdo con lo que ellos creen, tengo que admirar la capacidad que tienen de poner en práctica lo que ellos profesan creer. Lamentablemente, en la iglesia del Señor no siempre sucede así. Muchos hablamos bla bla bla, pero los hechos dicen otra cosa. Y no porque yo lo diga, sino que usted, hermano, se está exponiendo. Cuando usted sale a la calle, usted se expone. No, la gente no me debe juzgar. Yo no tengo que juzgar a nadie. En la Biblia no se habla que no se puede juzgar. Y cada vez que usted habla acerca del juzgar en la Biblia, cuando Cristo habla del juzgar, de que habla de que no juzguéis, no está hablando de que no debemos juzgar, sino, y cuando usted ve el contexto, él habla: cuando lo hagan, estate seguro de que tú realmente tienes el derecho de hacerlo. Y cuando lo hagas, hazlo correctamente.
De manera que cuando yo señalo algunas situaciones, yo lo hago no señalando a la persona, sino el hecho que la persona está cometiendo. Eso es lo que se juzga. Eso es lo que se lleva, hermano mío, y se sopesa para estar seguro que la conducta de aquella persona es correcta o es incorrecta. Porque somos cartas. Somos cartas. Algunos son cartas, pero cartas cerradas. Y no se abren porque no quieren que nadie les lea. Porque saben que lo que van a leer es horroroso. Entonces es preferible, hermano, que Cristo realmente entre en nuestras vidas y borre nuestro pasado, borre todas esas cosas. Y luego, hermano, lo podamos abrir al mundo y el mundo vea, hermano, lo que hay en nosotros. Pero muchos no se abren como carta porque tienen miedo de qué dirá la gente. Nuestra vida es una carta abierta que, dependiendo de mi relación con Dios, proyectará un genuino y poderoso testimonio. A medida como usted tiene una relación correcta con Dios, usted va a reflejar la misma imagen de Dios. A medida como usted busque a Dios y se meta con Dios, usted va a reflejar esa relación con Dios a través de actos y hechos que reflejan lo que Dios haría. Lo que Dios haría. Eso, hermano, es un testimonio poderoso para que la gente se acerque a Dios. Aleluya. No hable algo que usted no vive. No lo haga, hermano. Se lo pido como un consejo. Se lo doy como un consejo, perdón. Y se lo pido como un favor. No hable lo que usted no vive. Esté seguro que lo que usted está hablando es verdad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted habla, hermano, el mundo le va a mirar. Y el mundo le va a señalar. El problema es que hemos perdido la vergüenza. La hemos perdido. Y hablamos, pero nuestra vida dice otra cosa. Y eso es triste. Porque hablamos del mundo, hablamos de que el mundo está perdido. Pero resulta que dentro de la iglesia también hay gente que está bien perdida. Y afectamos a otros. Porque entonces la gente dice, por eso yo no voy a las iglesias evangélicas, porque todos son iguales. Y nos meten a todos en un solo paquete. Amén, hermanos. Amén. Cartas vivas. ¿Qué dice su carta? ¿Qué dice su vida? ¿Qué es lo que refleja su vida? ¿Qué lee la gente en usted, hermano? Hermano. Piénselo por un momento. ¿Qué está la gente leyendo en usted? Lo segundo que Pablo presenta, él dice, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida. Y dice, y leída por todos los hombres. Habla de que estas cartas vivas son cartas manifestadas. Manifestadas. El Señor nos ha puesto en este mundo, nos rescató para que manifestemos lo que somos y la esencia misma de Él en nosotros. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16. Segundo de Corintios, capítulo 2, 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, cartas manifestadas, cartas que manifiestan olor a vida. Amén. Cartas que se manifiestan la esencia misma del amor de Dios. La gente necesita que se les ame. La gente necesita que se le entienda.
La gente necesita que se le apoye, que se les comprenda. No que se les esté señalando. No que se les esté culpando. Hermanos, suficiente culpa tienen. Y tienen un fiscal que siempre está encima acusándole. Y se llama Satanás. Como para que la iglesia ahora se preste para eso. Y voy nuevamente a recalcar lo que dije al principio. El juzgar no es malo. Cuando yo juzgo algo, yo no estoy juzgando a la persona. Estoy juzgando ese hecho. Y le digo, ese hecho está mal. Y trata de cambiar esa actitud. Pero como tal, como persona, yo le tengo que dar mi amor. Y le tengo que decir, cuenta conmigo. Yo seré duro, seré un poco difícil de entender, pero quiero que comprenda que más que mi amor es el amor de Dios. Y manifestarle ese amor. Y a veces manifestar el amor de Dios significa que yo tendré que decirte la verdad. Tendré, hermano mío, que decirte lo que no quieres escuchar. Cuando yo predico, cuando yo me paro aquí, o la pastora u otra persona que predica un evangelio con sana doctrina, hermano, normalmente tenemos que decir la verdad. Y la verdad no le gusta a nadie. A mí tampoco me gusta ni siquiera decirla, pero tengo que decirla. Porque un día estaré delante de Dios y Él me dirá, aquel mensaje que yo te di para el pueblo, ¿por qué no lo predicaste? Señor, yo no lo prediqué porque se iban a enojar conmigo, se iban a ir de la iglesia. Ese no era tu problema, tú solamente tenías que entregarlo. Y entre esos mensajes, hermano, también está el mensaje de amor. Y ese mensaje de amor es el que nosotros tenemos que manifestar como cartas. Mire, yo nunca te escribí carta de amor a ti, ¿eh? Nunca. Yo creo que sí. Yo te escribí una carta, ¿no? No te hagas. Yo nunca le escribí carta de amor a mi esposa porque no tuvimos necesidad de eso. ¿Sí o no? Yo mismo era tu carta. Pero yo recuerdo, antes de conocer a mi esposa, yo me enamoré de una muchacha. Sí, antes sí. ¿Quién no se ha enamorado de una chica hermosa? Y yo le escribí una carta a una chica, solo que ella nunca supo que yo era el que le había escrito. Por miedo a que me rechazara. Pero en esa carta yo le expresé todo mi amor. ¿Sabes? A mí me gusta escribir poemas. Le escribí una carta poéticamente. Tú tienes los ojos más hermosos que yo haya visto en la vida. Quiero que sepas que yo quiero hacer mi vida contigo. Quiero vivir toda la eternidad contigo. Y así comencé a expresarlo. Todo eso, hermano. Yo tiré todos mis cañones. Yo tiré todo. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? ¿Sabe una cosa? Ella nunca recibió esa carta. Nunca la recibió. ¿Y sabe por qué? Porque nunca se la envié. Nunca se la envié. ¿Por qué? Porque comprendí que ella no me iba a aceptar. Es decir, ¿qué trato de decir con esto, hermano? Yo le manifesté mi amor a través de una carta. Pues usted como carta, Dios ha escrito en usted el amor por el mundo. Usted es la expresión de Dios hacia el mundo. Dios ha escrito en su vida el amor, la misericordia de Dios para con los hombres. Y cuando los hombres le vean a usted y vean en usted el amor de Dios, ellos no van a ver simplemente a usted, van a ver, hermano, a Dios que les dice, te amo. Aleluya. Van a ver la expresión de Dios. Por eso es como cartas vivas y manifestadas. Cuando usted camina por las calles, usted debe entender, hermano, si así es, si es que usted está viviendo una vida entregada a Dios, la gente va a leer en usted el amor de Dios. Aleluya. Así es, Señor. Y una carta
con semejantes expresiones como la que yo le escribí a esta chica, pero que por cobardía no se le envíe, hermano, por más feo que sea el tipo, pero llega. Aleluya. Llega. Yo recuerdo que un chico le escribió una carta a una muchacha y la muchacha se alegró por la carta y fue y le respondió, le dijo, ¿sabe una cosa? Si tú no fueras tan feo, yo te aceptaría. Pero dice, la carta era tan linda, tan hermosa, que a ella le gustó. ¿A qué mujer de las que están aquí presentes no le gusta porque se ríe? No le gusta que le escriban algo lindo, ¿ah? Mira, el tipo puede ser el tipo más feo, pero cuando le escribe, eso te llega, ¿verdad? Eso llega. Llega y uno dice, oye, ese tipo habla y escribe con un amor. Pues hermano, usted es carta. Dios ha escrito su amor en usted. Dios ha escrito la misericordia en usted. Dios ha escrito su justicia en usted. Gloria a Dios. Dios ha escrito en usted, hermano, todos aquellos elementos, todos aquellos atributos que hay en Él. Porque de nosotros nada bueno puede salir. Y todo lo que tenemos y lo que sale de nosotros viene de Dios. Todo don bueno viene de Dios. Viene de Dios. Y todo lo que usted da como carta viene de Dios. Porque Dios es el que lo tomó a usted como carta y escribió en usted el sentimiento más hermoso jamás escrito a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Pero hermano, Dios ha manifestado su amor a través de usted, a través de mi persona. El diablo ha dicho que, y eso es triste, el mundo dice, si Dios existiera, ¿por qué Dios permite tanta maldad, tanta muerte, tantos niños mueren, tanto aquello, tanto lo otro? ¿Dónde está Dios? Hermano, esa es una interpretación muy personal de la persona o del mundo. Pero hermano, eso jamás va a impedir que Dios siga siendo Dios. Y dice que Dios es amor. Y que Dios ama al mundo. Y Dios manifiesta su amor por medio de nosotros. Si Dios fuera malo, como algunos lamentablemente lo señalan, no estarías aquí. Pero lo que no entienden quienes defienden esta postura es que por causa del pecado del hombre y su corazón no ha arrepentido, el mundo está como está. Dios no tiene que ver nada en esto. Pero va a llegar el día en que Él, hermano, va a poner el orden que tantas personas exigen a Dios, pero será el tiempo de Dios. Pero a lo que quiero, hermano, llegar es que Dios quiere manifestar su amor. El apóstol Pablo, lo acabamos de leer en 2 de Corintios, capítulo 2, 15. Y él dice, porque para Dios somos gratos olor de Cristo. Cristo vive en nosotros. Amén. En los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquello olor de vida para vida. Para muchos, nosotros tenemos un olor a muerte. Para muchos, cuando leen la carta, sienten que hay olor de muerte. Pero hermano, esa carta es tan profunda que produce vida y vida en abundancia. Yo quiero que quede claro. Cada vez que usted camina por la calle, usted es una carta. Salga con ese pensamiento hoy, hermano. Soy una carta. Soy una carta ecuatoriana. Soy una carta colombiana. Soy una carta peruana. Soy una carta de aquí, de allá. Y que cuando usted camina, la gente le mira. Y si el amor de Dios, está en usted, y usted tuvo un verdadero encuentro real con el Maestro, es lógico que se van a producir cambios. Y son esos los cambios los que darán testimonio de usted. Amén. Serán esos cambios, las letras legibles, claras, que le dirán al mundo que en usted hay algo diferente. Amén. Nosotros representamos al Todopoderoso en esta tierra.
Somos embajadores de Él. Cuando usted va a buscar trabajo, ¿qué es lo que le pide? Pero hay algo que le pide. Carta de recomendación. Y si usted no tiene una carta de recomendación, es muy difícil que lo acepten. ¿Verdad que sí? Porque una carta de recomendación es la que le va a dar la credibilidad, al que lo va a tomar a usted. Bueno, le va a dar credibilidad a usted y le va a dar testimonio al que lo va a tomar que usted es una persona de fiar. Amén. Y el otro que mandó esa carta se está exponiendo, porque está metiendo la mano al fuego por usted. Así que si la persona va y el otro lee la carta, el currículum, y dice, oye, este hombre es bueno, venga, usted, hombre o mujer, usted va a ser mi empleado. Pero a las 3 semanas, al mes, al año, les resultó que le salió siendo ladrón. Y llama al otro, oye, el que tú me recomendaste, buena recomendación que me hiciste, no me mandes a nadie más. Queda mal el que recomendó y queda mal el empresario y el sinvergüenza que hizo lo que hizo. Pero resulta que usted y yo, además de ser carta de recomendación y cartas vivas, somos también, hermanos, las cartas que damos testimonio de que Dios es real. Aleluya. El apóstol Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Que Dios te ha puesto a ti como carta de recomendación en el mundo. Aleluya. Santo. Porque fue Dios. Fue Dios. Y no fueron los hombres. Denle un aplauso al Señor. Cartas que manifiestan lo que el apóstol llama el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 22, habla del fruto del Espíritu. Manifiesta son las obras de la carne. Bien, no quiero hablar de la obra de la carne, pero el verso 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eso es lo que manifiesta la verdadera carta, las cartas vivas. Manifiestan el fruto del Espíritu de Dios. Cuando, repito, cuando la gente nos mira, cuando la gente nos lee, lo que la gente va a leer en nosotros es el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Y la gente se pregunta, oye, tú te estás muriendo de un cáncer, te acaban de diagnosticártelo y dicen que te dan un mes, pero tú sigues como si nada. Tú vives tranquilo, vives feliz. Vives cantando, vienes a la iglesia, vas a tu trabajo como si nada. Oye, ¿qué es lo que tú no eres de este mundo? Tú eres extraterrestre. Y yo le respondería, exacto, yo no soy de este mundo. Yo soy de allá, de la patria celestial. Es verdad que me voy a morir, es verdad, me lo acaban de decir. Pero la última palabra la tiene Dios. Mientras tanto, como carta, yo voy a manifestar tranquilidad, paz, amor, paciencia, todos los frutos del Espíritu, porque tengo que ser testimonio a los demás de que Dios es real. ¿Qué tipo de carta es usted, hermano? ¿Es una carta abierta? ¿Pero qué hay escrito en usted? ¿Qué dirá la gente de usted cuando lo ve en la calle? ¿Qué se preguntará la gente cuando lo ve? ¿Es usted una respuesta o es un interrogante? Hay creyentes que son más interrogantes que respuestas. Y la gente se pregunta bien, tiene ya casi 30 años estar en esos caminos. Todos los días los veo que van a la iglesia con Biblia en mano. Pero sigue siendo el mismo hipócrita, mentiroso, desgraciado de siempre. Sigue siendo el mismo mujeriego, adúltero. Sigue siendo, pero sigue asistiendo a la iglesia. Por eso que yo no voy a la iglesia, porque ahí todos son igualitos. Esa es una carta abierta, pero es una carta, hermano, que da más testimonio. Es una carta que manifiesta, hermano, olor a muerte. Y Dios quiere que manifestemos vida.
Qué lindo que cuando la gente nos mira, la gente pueda decir, mira, a mí no me gusta lo que ellos predican, pero ese tipo, esa mujer, son gente de admirar. Son gente que lo que dicen lo viven. Son gente que lo que hablan lo practican. Eso le gusta a la gente. Y eso es lo que Dios quiere que seamos. Cartas abiertas, manifestadas. Cartas que manifiestan el mismo carácter de Cristo. Necesitamos gente con el carácter de Cristo. No necesitamos gente en la iglesia que manifieste el carácter del mundo, sino el carácter de Cristo. Por eso que nosotros creemos en el discipulado, creemos en la enseñanza. Porque de alguna manera se le orienta, se le ayuda, porque nosotros no producimos el carácter lo produce el Espíritu de Dios. Y Cristo está siendo formado en nosotros, dice el apóstol Pablo. Y muchas veces va a ser doloroso, pero está siendo formado. Y está siendo formado para que, además de dar testimonio de que Dios es real, también, hermano, para estar en su presencia un día. Cartas manifestadas. Cartas manifestadas. ¿Qué tipo de carta es usted, hermano? Es posible que es una carta manifestada, pero la pregunta es, ¿qué tipo de manifestación hay en su vida? Otros son cartas, pero cartas cerradas. Esas cartas, hermano, no valen. No valen. Dios quiere que no sea una carta cerrada. Él quiere que sea una carta abierta al mundo. ¡Viva! Que dé testimonio de Él. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que Pablo dice, cartas conocidas, leídas por todos los hombres. Amén. Sigue diciendo en el verso 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y lo tercero, cartas vivas, cartas escritas por el mismo Cristo. Amén. La versión Dios habla hoy dice, hablando del versículo 3, que les acabo de leer, perdón, hermano. La versión dice, y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Mientras que en la versión Reina Valera dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Es decir, hermano, usted ha sido expedido por el propio Cristo mismo. Ha sido escrito por el propio Cristo. Amén. Amén. Cristo ha escrito en usted. Ha escrito en usted su amor, su pasión por las almas. Cristo mismo. Y esta carta que somos los genuinos creyentes, somos carta porque el Espíritu Santo ha grabado, escrito en nosotros, en nuestros corazones, el mensaje de Dios. Era escrito el mensaje de Dios en nosotros. ¿Es malo capacitarse? No. ¿Es malo estudiar la Biblia? No. Todo eso nosotros somos generadores de interés en esas cosas, que usted pueda capacitarse. Pero más que el conocimiento, lo que estoy tratando de decirle, que el día que Cristo pasó a ser parte de su vida, si es que Él pasó a ser parte de su vida, Él escribió en usted, hermano, el amor. Él escribió en usted la paciencia. Él escribió en usted, hermano, la benignidad, la templanza y todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Es decir, esto no se aprende. Eso no se compra. No, hermanos. Cuando aceptaste a Cristo, Cristo entró en tu vida
Y por naturaleza propia, tú comenzaste a manifestar a Cristo, porque Cristo escribió en tu propia vida. Cristo mismo ha puesto su sello en dicha carta, su espíritu, que nos confirma y nos lleva a producir fruto de arrepentimiento. Mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13, lo leo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, perdón hermano, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que tú le aceptaste, él te selló. Amén, gloria a Dios. Puso su sello. Ya tú no le perteneces al diablo. Ya tú no le perteneces al mundo. Vives en el mundo, pero no eres del mundo. Ahora el sello de Cristo está en ti. Señor. Amén. Cristo ha escrito, hermano, sus palabras en ti, en tu corazón. Está ahí su palabra. Por tanto, eso va a producir fruto de arrepentimiento. Pero para ir más allá, Él pone el sello, hermano, del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén, gloria a Dios. De manera que la carta fue expedida, escrita, pero también fue sellada. Aleluya. Una carta puede ser muy linda, muy bonita, pero si no tiene el sello, esa carta no tiene ningún valor. Está el sello del Espíritu Santo en tu vida. Mucha gente, la carta puede ser muy bonita. Hay gente que habla muy bonito, hace grandes señales, hace poderosos milagros, hace aquello, hace lo otro. Pero está el sello del Espíritu Santo allí, pues el mismo Satanás también es capaz de hacer muchas cosas bonitas. En otras palabras, no la hace, la imita, porque él nada nuevo hace y nada bello. Pero el que tiene el Espíritu Santo, la carta, que es usted mismo, será validada por Dios. Y cuando usted predica y comparte el Evangelio, la gente, además de que ve el bello mensaje, también, hermano, ve el respaldo de Dios en su vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el Señor! Aleluya. Alabado sea el Señor. Somos cartas de Dios al mundo. Nuestra conducta, testimonio y la manifestación de ese conjunto de verdades y de virtudes es solo posible cuando Cristo es el Señor de nuestras vidas. De lo contrario, será imposible que podamos ser una carta ejemplar. Amén. Debo ir concluyendo. Nunca se me olvida, porque uno como niño, uno hizo travesuras. ¿Cuántos hicieron travesuras aquí? Cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, yo no era bueno para la matemática. Y aún, hermano, lo reconozco, no sigo siendo bueno para la matemática. Además, hacer sumar, restar, dividir y multiplicar. Y con la tecnología de ahora, busco inmediatamente ahí y ahí mismo lo hago todo gratis. La profesora había dicho, tiene un examen para la próxima semana, empezando el lunes. Fue un viernes. Pero yo sabía, hermano, que yo iba a salir mal. Iba a salir mal. Mi mamá no se encontraba. Mi mamá se encontraba fuera del pueblo. Mi papá trabajaba. Así que mi mamá regresaría 2 días después. Así que yo, hermano, hice una carta. En la carta yo ponía, maestra, mi hijo no puede ir a la escuela porque está enfermo. Y en ese tiempo yo sufría de asma. Y no sé qué, y busqué una carta que mi mamá tenía por ahí para ver su letra y lo hice casi parecido. Y busqué una firma que ella tenía y busqué un papel de eso que dicen carbón, lo puse, traté así y pasé por encima y para que pareciera.
La maestra se tragó el cuento. Ah, tu hermano vino porque está enfermo. Al día siguiente mi mamá llegó. Día después, del día siguiente que mi mamá llegó, día después, apareció la maestra Virginia, que se me olvida su nombre. Una señora alta, blanca, parecía española. Y llegó a la casa. Señora Delia, ¿cómo sigue Tomasito? Y yo escuché, yo estaba en el cuarto. ¿Cómo está Tomasito? Y mi mamá dice, está bien, muy bien. ¿Por qué me hace esa pregunta, maestra? No, porque no es que yo acabo de regresar de Antón, que era un pueblo donde vive la familia de ella, de mi mamá. Yo acabo de regresar de Antón y no sé nada. ¿Qué fue lo que pasó? No, es que usted está en Antón. Sí, pero no puede ser porque usted me mandó una carta pidiendo excusa porque Tomasito estaba enfermo. Como yo sé que él sufre de asma, dice, no, mi mamá dice, no, yo no he hecho ninguna carta. Présteme esa carta. Y le da y que, dice, no, esta carta no es mía. ¡Tomasito! Hermano, me ha dado una. Ay, hermano, nunca se me va a olvidar esa rejera fuera que me dio mi mamá. Una carta falsa. ¿Será usted ese tipo de carta? ¿Qué tipo de carta es usted, hermano? Si la carta, si usted es una carta viva, expedida por Dios y sellada por el Espíritu de Dios, entonces estamos bien. Gloria a Dios. Pero si usted es una carta falsa, hermano, quiero decirle, arrepiéntase. Busque a Dios. Porque no podemos andar por la calle hablando que somos cristianos y lo que somos unos cretinos. No podemos andar por la calle hablando que yo soy evangélico, pero vivo haciendo todo lo que hace, lo contrario a lo que hace un evangélico. Esa es una carta falsa. Porque tarde o temprano, hermano, no sé cómo es que dice el dicho, cae más rápido él. Mentiroso un coco. Cae más rápido un cojo que un mentiroso. Digo, un mentiroso más que Conclusión. Concluyo con la siguiente reflexión. Eres una carta que testimonia o que da testimonio de que Cristo es tu Señor y que no vives conforme a su mandato. ¿O eres una carta que refleja todo lo contrario? ¿Qué eres, hermano? ¿Qué eres, hermana? ¿Qué somos? ¿Qué somos realmente? ¿Cartas vivas? Porque una cosa es cierta, todos somos cartas vivas. Amén. La diferencia está que entre esas cartas vivas, ¿cuál carta está expresando la verdad? Hay tres tipos de cartas. Una que expresa la verdad y tiene el sello de Dios. Amén. Otra que también expresa, entre comillas, una aparente verdad y no tiene el sello de Dios. Y la tercera, estos son cristianos más honestos. Son más honestos. Pero el hecho de que son más honestos, esto no los va a librar, hermano, del juicio. Y son cristianos que dicen, yo soy como soy. Y viven haciendo más de 5 diabluras. Y lo hacen así, públicamente, sin que nadie... Así lo hacen. Dios me perdona. Dios me entiende. Dios me comprende. Esas son otro tipo de cartas. Pero ¿cuál de las tres cartas es usted? ¿Cartas con el sello de Dios? ¿Cartas que reflejan una mentira? ¿O cartas que vulgarmente viven como se le da la gana? ¿Qué tipo de carta es usted? Usted que nos mira por YouTube, los que nos miran a nosotros aquí ahora. ¿Qué tipo de carta es usted? El mundo nos observa. Y un día estaremos frente a Dios. Un día tendremos que darle explicaciones al Señor. Y sería interesante. Sería interesante escuchar la respuesta del Señor. Yo quiero que cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos por un momento.